En las profundidades del Pantanal brasileño, donde el agua y la selva se funden en una danza constante de vida y muerte, ocurrió algo que pocos creyeron posible. Un jaguar adulto, uno de los depredadores más temidos del continente, se atrevió a desafiar al verdadero rey de esas aguas, un cocodrilo gigante. No fue un encuentro casual, fue una lucha por territorio, poder y supervivencia. Imagina por un momento estar en una lancha, explorando silenciosamente los canales de agua marrón que serpentean entre árboles sumergidos. De pronto, un rugido corta el aire, un golpe seco sobre la superficie del agua, salpicaduras, y entonces los ves. Dos titanes de la naturaleza enfrentándose como si el mundo se hubiese detenido para observar su duelo. Este no es solo un enfrentamiento entre dos animales. Es el choque de estrategias evolutivas completamente distintas. El cocodrilo, paciente, blindado por una armadura natural, maestro del sigilo. El jaguar, ágil, inteligente y letal, con una mordida capaz de perforar cráneos. Ambos tienen ventajas, ambos tienen mucho que perder. Lo más impresionante es que esta batalla fue presenciada por un pequeño grupo de biólogos y turistas que lograron grabar fragmentos del enfrentamiento, pero lo que las cámaras no captaron fue el contexto, la historia previa y la tensión acumulada en ese rincón olvidado del planeta. En este video no solo verás imágenes impactantes, vas a conocer los motivos, las consecuencias y la increíble historia que llevó a estos dos monstruos a cruzar sus caminos en un rincón remoto del Pantanal. Una historia de lucha, estrategia y brutalidad, narrada con todos los detalles que no aparecen en los documentales tradicionales. ¿Quién provocó a quién? ¿Qué llevó al jaguar a arriesgar su vida contra una bestia varias veces su tamaño? ¿Y cómo reaccionó el cocodrilo, acostumbrado a ser el depredador absoluto en esas aguas? Las respuestas no son simples, pero lo que ocurrió ese día cambió para siempre la dinámica en esa zona del río. Antes de continuar, una advertencia. Este no es un relato para los débiles de corazón. La crudeza de la naturaleza puede ser tan bella como violenta, pero si estás preparado para descender a lo más salvaje del reino animal, esta historia te va a marcar. Prepárate, porque estás a punto de presenciar la batalla definitiva en las aguas del Pantanal. Cocodrilo gigante contra jaguar. Una confrontación donde solo uno puede salir victorioso, y las apuestas no podrían ser más altas. Si esta historia ya te tiene con la piel de gallina, imagina lo que viene. Ayúdanos a seguir contando estos relatos salvajes y reales. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la continuación de esta increíble batalla en el corazón del Pantanal. Cada clic tuyo nos permite seguir explorando, investigando y compartiendo lo más crudo y fascinante del mundo animal. ¿Estás listo para seguir? Vamos allá. El Pantanal es uno de los ecosistemas más ricos y extremos del planeta. Con más de 150.000 kilómetros cuadrados de extensión, se inunda estacionalmente, creando un mosaico de lagunas, ríos y vegetación densa. Allí, la vida florece en todos sus rincones, pero también se esconde el peligro. Es un territorio donde cada criatura debe luchar constantemente por su lugar. En este mundo salvaje, dos depredadores se alzan como los verdaderos señores del Pantanal. Por un lado, el cocodrilo gigante del río Paraguay, conocido localmente como el dragón del agua. No se trata de un cocodrilo cualquiera. Este ejemplar mide más de 5 metros de largo y pesa cerca de 600 kilos. Su cuerpo está cubierto por escamas duras como acero y su mandíbula puede destrozar huesos con un solo cierre. Por otro lado está el jaguar, el mayor felino de América y el único que caza en el agua con una precisión quirúrgica. Fuerte, ágil y silencioso, el jaguar del Pantanal es una versión aún más robusta de su especie. Su musculatura está adaptada para nadar largas distancias y trepar árboles con facilidad. Su mordida es tan poderosa
que puede atravesar el cráneo de una presa con un solo golpe. Ambos han evolucionado para dominar su entorno, pero sus estrategias no podrían ser más distintas. El cocodrilo espera, se camufla, ataca sin previo aviso. El jaguar acecha, calcula y elige el momento perfecto para actuar. Uno es paciente y resistente, el otro veloz y astuto. Por eso un choque entre ambos es tan raro como fascinante. Los lugareños hablan de encuentros ocasionales entre estos dos gigantes, pero pocos han sido testigos directos. Algunos afirman haber visto jaguares arrastrar cocodrilos pequeños fuera del agua. Otros aseguran que los cocodrilos más grandes devoran felinos cuando se acercan demasiado a la orilla. Sin embargo, lo que ocurrió en este caso fue muy diferente. La temporada de sequía había comenzado y las aguas del pantanal comenzaban a reducirse. Esto provocó que muchas especies se agruparan en zonas cada vez más limitadas. Con menos espacio y más competencia, los encuentros entre depredadores aumentaron. Fue en ese contexto que este jaguar, joven pero experimentado, se topó con el cocodrilo más grande de la región. El jaguar no era un cazador cualquiera. Los biólogos lo conocían como Sombra, un macho solitario que había demostrado comportamientos inusuales para su especie. Era audaz, impredecible, y se le había visto atacar presas mucho más grandes de lo normal. Su presencia en esa área ya era suficiente para poner en alerta a todos los animales cercanos. Pero lo que nadie imaginaba era que Sombra estaba a punto de enfrentarse a su prueba definitiva, una batalla que quedaría grabada para siempre en la memoria de quienes la presenciaron y que transformaría para siempre su leyenda en el Pantanal. Era una mañana calurosa y densa, típica del Pantanal en los inicios de la estación seca. La neblina se alzaba sobre los espejos de agua y los sonidos de aves y anfibios formaban una sinfonía salvaje. A esa hora, muchos animales ya habían salido a buscar alimento, pero entre los matorrales algo más se movía con sigilo. Sombra, el jaguar, avanzaba en silencio a lo largo de un canal angosto, con los ojos clavados en una garza que pescaba desprevenida. Sin embargo, Sombra no atacó, se detuvo. Algo en el agua le llamó la atención. Una serie de burbujas rompió la superficie, seguidas de una leve ola. Su instinto felino le advirtió que no estaba solo. En la profundidad acechaba algo, un peligro tan grande como él, o quizás mayor. Lo que Sombra no sabía es que había ingresado al territorio de El Antiguo, un cocodrilo legendario, reconocido por los pescadores locales como uno de los más viejos y temidos del Pantanal. Había sobrevivido a incendios, sequías y hasta intentos de caza. Ahora reposaba sumergido, sus ojos apenas visibles, monitoreando cada movimiento con paciencia milenaria. Ese canal era su trono, y no toleraba intrusos. Los biólogos que seguían los movimientos de Sombra notaron un cambio en su comportamiento. El jaguar se detuvo por más tiempo del habitual. Miraba al agua, tensaba los músculos, olfateaba el aire. Algo lo inquietaba. En ese momento, uno de los investigadores encendió la cámara de largo alcance, y fue entonces cuando ocurrió. Sombra dio un paso hacia la orilla. Estaba en posición de ataque, pero no contra la garza. Algo más profundo lo atraía. Su instinto le decía que allí había presa, o rival. Y en ese segundo crucial, un torbellino de agua explotó frente a él. El cocodrilo emergió con un rugido gutural, lanzando su cuerpo hacia la tierra firme. Fue un ataque preventivo. El Antiguo había sentido la amenaza y decidió actuar primero. Pero Sombra, lejos de retroceder, se lanzó al lado opuesto esquivando las mandíbulas. Su reacción fue inmediata, precisa. Lo que pudo haber sido una emboscada terminó convirtiéndose en una declaración de guerra. Ambos animales se separaron unos metros. El cocodrilo volvió al agua. El jaguar trepó a una rama baja, sin quitarle la vista. Durante varios minutos se miraron, respirando fuerte, tensos, midiendo al oponente.
El silencio que se instaló en Mintzündose, el lugar era absoluto, como si incluso la naturaleza contuviera el aliento. Ese fue el momento en que la batalla se gestó. No fue una simple casualidad. Fue una provocación mutua, nacida del instinto, del orgullo y de la necesidad de sobrevivir. Y desde ese instante, el enfrentamiento era inevitable. El Pantanal iba a ser testigo de una de las luchas más intensas jamás registradas entre dos superdepredadores. El primer movimiento no fue de ataque, sino de estrategia. Sombra descendió lentamente del árbol y rodeó la orilla, intentando encontrar un ángulo seguro para acercarse. Sabía que dentro del agua el cocodrilo tenía ventaja absoluta, pero fuera de ella las reglas cambiaban. Era un juego de cálculo, y ambos lo sabían. Por eso, cada paso era medido, cada mirada una advertencia. El antiguo, por su parte, se mantuvo a medio cuerpo fuera del agua. Su cola seguía sumergida, lista para impulsarlo con brutalidad si fuera necesario. Sus ojos, inmóviles, no perdían de vista al felino. Aunque parecía estático, sus músculos estaban tensos bajo la piel rugosa. No era la primera vez que enfrentaba a un jaguar, pero sí a uno que no mostraba miedo. El silencio reinaba. Solo se escuchaba el leve murmullo del agua chocando contra las raíces. Sombra avanzó otro metro pegado al suelo. Sus patas no hacían ruido. Sus bigotes vibraban con cada cambio del viento. Era una danza mortal, y el primer que fallara moriría. Los biólogos, ocultos a la distancia, contenían la respiración mientras registraban cada segundo. De repente, el jaguar lanzó su primer ataque. Saltó hacia adelante con una velocidad que parecía imposible, intentando clavar sus garras sobre el lomo del cocodrilo. Pero el antiguo giró bruscamente, azotando con su cola y derribando al felino al barro. El impacto fue brutal. Sombra rodó por el suelo, pero se incorporó al instante. No estaba dispuesto a ceder. El cocodrilo avanzó lentamente, con pasos pesados pero firmes. No corría. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia imponía respeto. Cada movimiento levantaba el barro y el agua, marcando el terreno. Sombra, empapado y cubierto de lodo, giraba en círculos buscando una abertura, una falla en esa armadura natural que parecía impenetrable. Ambos se enfrentaron de frente por un breve instante. Fue como el cruce de dos fuerzas primarias. Una, moldeada por la paciencia del río, la otra, afilada por la urgencia de la caza. El jaguar saltó de nuevo, esta vez apuntando directamente al cuello. Sus colmillos encontraron carne, pero no pudo profundizar el mordisco. Las escamas eran gruesas y resbalosas. El cocodrilo rugió, sacudió el cuello y logró zafarse. En un movimiento rápido giró sobre sí mismo, una técnica que usa para desmembrar presas. El barro y el agua salpicaron todo. Sombra cayó una vez más, pero esta vez con una herida en el costado. Sangraba. Aún así, no retrocedía. Se levantó más furioso, más decidido. La batalla estaba en su punto más crítico. Ninguno de los dos cedería fácilmente. El pantanal entero parecía haberse detenido. No había pájaros cantando, ni monos aullando. Solo dos bestias legendarias luchando por el dominio, la vida y la gloria. El sol estaba en su punto más alto, y su luz caía sobre el barro agitado, donde las huellas del enfrentamiento ya marcaban cicatrices profundas. El jaguar, jadeante, con sangre escurriendo por su costado, se mantuvo firme. Sus ojos, ahora inyectados de furia, no se apartaban del cocodrilo. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Era todo o nada. El antiguo, por su parte, también había sentido el impacto. Aunque su armadura natural había detenido el mordisco, el ataque de Sombra no había sido en vano. Había logrado desgarrar una parte de la carne blanda cerca del cuello. Por primera vez en años, el cocodrilo sentía dolor, y eso lo enfurecía. La bestia ancestral rugió y avanzó como un tanque a través del lodo. Sombra esperó el momento justo. Sabía que enfrentarlo directamente era un suicidio, pero también
que debía arriesgar. Cuando el cocodrilo abrió sus fauces en un intento de atraparlo, el jaguar giró, usó una raíz como impulso y se lanzó sobre la espalda del reptil, clavando las garras con toda su fuerza. El cocodrilo se revolvió violentamente. Su cuerpo gigantesco giró en una maniobra de defensa brutal, lanzando al jaguar por los aires. El felino cayó de espaldas, pero rodó en el suelo y volvió a levantarse. Estaba cubierto de barro, heridas y hojas, pero su espíritu no se rompía. El pantanal se convertía en su arena y cada centímetro luchado era ganado con sangre. En un movimiento desesperado, el antiguo se lanzó completamente fuera del agua, algo inusual para un animal de su tamaño. El suelo tembló bajo su peso. El jaguar se deslizó por debajo de su cuerpo, evitando las fauces, y lanzó un zarpazo a una de las patas traseras del cocodrilo. Esta vez el rugido fue de verdadero dolor. Era un combate cuerpo a cuerpo, sin tregua. Los dos animales ya no se movían por instinto, sino por pura voluntad. El lodo se tiñó de rojo, el jaguar sangraba de varios cortes, el cocodrilo respiraba con dificultad arrastrando una pata, pero ninguno caía. Ambos eran guerreros ancestrales, cada uno con siglos de evolución detrás. Entonces ocurrió lo impensable. Sombra consiguió trepar nuevamente sobre el lomo del cocodrilo, y esta vez mordió justo en la base del cráneo, un punto vulnerable. La mordida fue profunda, precisa, definitiva. El cocodrilo sacudió su cuerpo violentamente, pero su fuerza comenzaba a fallar. Su cola golpeó con menos intensidad. Sus ojos comenzaron a cerrarse. El silencio volvió al pantanal. Solo se oía la respiración entrecortada del jaguar, aún montado sobre el cuerpo inmóvil del cocodrilo. Lo había logrado. Contra todas las probabilidades, Sombra había vencido al antiguo. Pero la victoria no era limpia ni gloriosa, era sucia, dolorosa y legendaria. Sombra permaneció unos minutos sobre el cuerpo del cocodrilo, como si necesitara asegurarse de que el monstruo no volvería a levantarse. Sus patas temblaban, la sangre, propia y ajena, manchaba su pelaje. No rugió, no celebró. Solo bajó lentamente la cabeza, agotado, y dio un paso atrás. Había ganado, sí, pero a un precio muy alto. El antiguo yacía inmóvil, su cuerpo medio cubierto por el barro. Las aves carroñeras comenzaban a sobrevolar la zona, pero mantenían la distancia. El jaguar aún estaba allí, de pie, como un centinela herido. Para los biólogos que lo observaban, desde la distancia, la escena era casi real. Acababan de presenciar algo que pocos creían posible: un jaguar derrotando a un cocodrilo gigante en combate abierto. Los minutos pasaron. Finalmente, Sombra se adentró lentamente en la vegetación. No corría. Caminaba con la dignidad de quien ha pasado por el infierno y ha vuelto. Sus huellas, marcadas en el lodo, quedaban detrás como un rastro silencioso de lo ocurrido. Aquel rincón del pantanal nunca sería el mismo. Un nuevo rey había emergido, pero no sin cicatrices. Los expertos tardaron horas en acercarse al lugar exacto de la pelea. Examinaron el cuerpo del cocodrilo con cautela. Confirmaron que era el antiguo, el mismo ejemplar seguido por años en investigaciones. Tenía marcas de combates previos, heridas, viejas, pero ninguna tan letal como la que Sombra había provocado. El jaguar había alcanzado el punto exacto para cortar su vida. Sombra, por su parte, desapareció durante semanas. Los rastreadores no consiguieron ubicarlo. Algunos temieron que hubiera sucumbido a sus heridas en lo profundo del pantanal. Pero un mes después, una cámara trampa captó su imagen. Estaba vivo, más delgado, con cicatrices visibles, pero con la mirada más feroz que nunca. Había sobrevivido y ahora era leyenda. Los lugareños comenzaron a contar la historia de el jaguar que venció al dragón del río. En las aldeas ribereñas, el relato se esparció como fuego. Algunos decían que fue un milagro,
otros que Sombra era una especie de espíritu protector del Pantanal. Los niños crecieron escuchando su nombre como si se tratara de un mito. Para los científicos, el hecho marcó un precedente. Nunca antes se había registrado en video un enfrentamiento de esa magnitud con ese desenlace. El material capturado se convirtió en objeto de estudio en universidades y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Pero más allá de lo académico, todos coincidían en una cosa: fue un duelo épico. El Pantanal, en su vastedad y misterio, había revelado una de sus historias más intensas. Dos depredadores al límite de sus fuerzas. Una batalla sin testigos directos, salvo la naturaleza misma, y un vencedor que no buscaba gloria, sino simplemente sobrevivir. Lo que ocurrió entre Sombra y el Antiguo fue mucho más que una lucha entre dos animales. Fue una manifestación brutal y pura del equilibrio natural, en un ecosistema como el Pantanal, donde cada ser vivo cumple un rol específico. Un evento así deja huellas profundas, no solo emocionales o simbólicas, sino también ecológicas. Con la muerte del cocodrilo más grande de la región, otras especies comenzaron a ocupar su lugar. Cocodrilos jóvenes, antes sometidos a la sombra de El Antiguo, salieron a explorar territorios nuevos. Algunos fueron más agresivos, otros murieron al exponerse sin la experiencia necesaria. El equilibrio se alteró, aunque fuera temporalmente. Por otro lado, la figura de Sombra se volvió clave para entender el comportamiento del jaguar en tiempos de estrés ambiental. Su decisión de enfrentarse a un cocodrilo gigante no fue simplemente valentía, sino una reacción al cambio en su hábitat. La sequía había reducido su territorio, escaseaban las presas y los encuentros con otros depredadores se volvieron inevitables. Esto llevó a los científicos a reflexionar sobre cómo la presión humana, como la deforestación, los incendios provocados y la expansión ganadera, estaba obligando a los animales a tomar decisiones extremas. Cuando se reduce el espacio vital, los conflictos entre especies se intensifican. La naturaleza responde, pero muchas veces con violencia. La historia de Sombra fue presentada en congresos de conservación como un llamado de atención, no para romantizar la lucha entre dos titanes, sino para entender el mensaje detrás. El Pantanal está cambiando, y cuando su equilibrio se rompe, hasta las leyendas sangran. A nivel cultural, la figura del jaguar resurgió como símbolo de resistencia. Comunidades locales comenzaron a valorar aún más la presencia de este felino como parte de su identidad. Campañas educativas, murales y hasta canciones surgieron inspiradas en la historia. El que venció al dragón se convirtió en un ícono de fuerza y adaptación, pero la reflexión más profunda quedó en quienes fueron testigos directos de la escena. Uno de los biólogos escribió: «Nunca había sentido tanto respeto por la vida como ese día, no por la fuerza bruta, sino por la capacidad de luchar, aun cuando todo parece perdido. Ese jaguar no solo venció a un cocodrilo, venció al olvido». Y así, mientras las aguas del Pantanal continúan fluyendo y nuevas generaciones de depredadores nacen, la historia de aquel combate queda flotando como un susurro entre los árboles. Una historia real que parece mito, una advertencia disfrazada de leyenda. Algunos relatos se olvidan con el tiempo. Otros, como el de Sombra y el Antiguo, se graban en la memoria colectiva, porque no solo fueron colmillos y garras. Fue la representación pura de la naturaleza enfrentándose a sus propios límites, una lucha donde la supervivencia no depende solo de la fuerza, sino también de la inteligencia, del coraje y de la oportunidad. Curiosamente, el jaguar no volvió a ser visto en esa zona durante meses. Los rastros que dejó fueron pocos, pero suficientes para mantener viva su leyenda. Muchos creen que, tras aquella batalla, eligió un nuevo territorio, más profundo, más aislado, como si entendiera que después de desafiar al rey del río,
Su destino ya no era el de un simple cazador, sino el de un símbolo. En el mundo animal, los enfrentamientos como este rara vez tienen testigos. Por eso los fragmentos capturados por los biólogos son hoy un tesoro para la ciencia. En ellos no solo vemos violencia, vemos cálculo, reacción, supervivencia, elementos que definen a los grandes depredadores y que nos recuerdan cuán compleja es la vida en estado salvaje. Pero esta historia también nos invita a mirar hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces como especie hemos empujado a la naturaleza al borde, provocando encuentros imposibles, peligrosos, letales? La lucha entre el jaguar y el cocodrilo no fue solo una consecuencia natural, fue también una advertencia. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el Pantanal no es solo un paisaje hermoso, es un campo de batalla silencioso, donde cada criatura libra su propia guerra por sobrevivir. Y si queremos seguir escuchando historias como la de Sombra, debemos aprender a respetar y proteger estos ecosistemas únicos. Ahora te invito a formar parte de esta misión. Si esta historia te impactó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún otro relato real del reino animal. Cada visualización y comentario nos ayuda a seguir difundiendo estos mensajes y creando conciencia. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Sombra volverá a aparecer? ¿Qué otro animal te gustaría ver protagonizando una historia como esta? Tu participación hace que esta comunidad crezca y se fortalezca con cada historia. Y recuerda, en lo profundo de la selva, en las sombras del río o bajo la luna del Pantanal, siempre hay una historia esperando ser contada. Historias reales, salvajes, inolvidables.